El sonido. Teníamos un programa de televisión y grabamos así en vivo y salía en el programa los anuncios. Pero esos son anuncios gratis. Gloria a Dios. Hermano Noé. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Reciban un saludo, hermanos. El pastor Moisés, mi papá, que está en California. Él quería venir hace unos días, pero no le ha sido posible, ¿verdad? Ahorita estará en complicaciones. Ya ven la situación que ha estado pasando él, ya les testificó, ¿verdad? Que ha sufrido algunos infartos. Y también de esos infartos también le quedaron secuelas, ¿verdad? De repente convulsiona. Pero también de repente su mente como que no está bien, ¿verdad? De repente como que anda de buen ánimo, y de repente no anda de buen ánimo. Pero gracias a Dios, ahí va. Mi mamá pues también les manda saludos. Ella también está en una situación de que también probablemente hoy que es 20, que es 18, como el martes, miércoles que es 22, le van a programar para una cirugía de cadera también. Y probablemente eso les va a impedir venir en noviembre, diciembre, como siempre acostumbran. Probablemente este año ellos van a estar allá, su primera Navidad creo allá, porque todo el tiempo se han venido acá con nosotros, con la familia a pasarla. Y también creo que ya viene siendo un hábito, ¿verdad? Que empezamos también a venir el año nuevo acá con ustedes. Y no sé si este año se vaya a poder realizar eso, pero estamos contentos. Estamos con gozo al Señor y déjeme decirle que ellos siempre se han esforzado por servir al Señor a pesar de lo que les ha pasado, y me han enseñado a mí también el camino a Dios, y me han enseñado también a servir al Señor, y que no importa la circunstancia, la dificultad que uno tenga, uno debe de buscar siempre al Señor en las buenas y en las malas, decimos por ahí, ¿verdad? No solamente en las buenas. Yo creo que en las malas es en las que más hay que buscar al Señor. O hay personas que solamente en las malas se acuerdan del Señor, ¿verdad? Porque ya les va mal de todo y dicen, ay Señor, pues acuérdate de mí, porque ¿qué está pasando? Ya me olvidaste, ya me dejaste. Pero realmente el Señor siempre está cercano, dice, a aquellos que le buscan. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que hoy reflexionemos acerca de un tema y pudiéramos hacerlo esto a manera de pregunta. ¿Ustedes creen que en la iglesia hace falta ya temor de Dios? Sí. ¿Creen que hace falta temor de Dios en la iglesia? Sí. ¿Por qué pasa esto? Yo quiero hacer un poquito de memoria. Ustedes creo que se le acabó la pila al micrófono Y sí, ya se acabó, se fue. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta, yo creo que sí hay que acercar el otro porque a lo mejor no va a durar tanto, se va a volver a apagar. Cuando nosotros empezamos a mirar que hay falta de respeto en la casa de Dios, no sé cuál sea su sentir, cuál sea su mirar o cuál es su expresión para que pueda decirle al Señor, Señor, ¿por qué hay eso? No sé si usted sí ha visto que hay falta de temor a Dios. ¿Y cuál es su sentir? ¿Cuál es su sentir? Yo quisiera que ustedes también expresaran un poco su opinión. ¿Qué sienten si ustedes ven que hay falta de temor en la casa de Dios? Antes de ir a la palabra. Le falta una fe. Ese es tu sentir, que nos falta fe. Cuando tú miras que hay falta de temor en alguien, piensas que es falta de fe. ¿Alguien más, hermanos, que quiera decir algo? Pues un poco de voluntad para movernos pues a buscar un lugar. Por ejemplo, si no hay fe, que a veces quizás no se sepa
quizás existan personas quienes no ni siquiera conocen el significado de la fe, que han crecido como que al libre albedrío, como que ahí lamentablemente, si han crecido en ese abandono, pues no tienen la información, pero si tuviesen un poquito de voluntad, yo creo que ahí van haciendo como que se hace una guía en que por allí mismo Dios precisamente, Él nos lleva, pero es que Dios es tan respetuoso que dice hasta donde tú decidas, pero sí es importante entender que solos no podemos, que Él es el que manda, o sea, que aunque Él nos respeta, pero... Eso es parte de lo que se mueve, ¿verdad? Pero yo creo que es algo más fuerte de lo que está pasando hoy en día con la iglesia. Hoy en día la iglesia se ha vuelto un poco descuidada. ¿Por qué? Porque a la vez también que nos enseñan, sí nos enseñan la palabra de Dios y sí nos enseñan el amor de Dios y la salvación, ¿verdad? Nos enseñan y nos hablan de la palabra de Dios, del amor de Dios y todo eso. Pero el Señor siempre ha dicho que también debemos de enseñar lo que está mal. Porque hay un texto que dice que el pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Pero falta de conocimiento, ¿cuál conocimiento? Conocimiento al Señor. Conocimiento de Dios, de lo que es bueno, pero también conocimiento de lo que es malo. Porque muchas personas a veces hacen cosas malas y piensan que no están haciendo nada malo. Incluso, fíjese, había uno que era un asesino. Era un asesino y él decía que él no hacía nada malo porque dentro de las víctimas que él escogía, solamente escogía asesinos, violadores, ladrones y todo ese tipo de personas. Entonces él pensaba que estaba haciendo un bien y decía, yo nomás mato puros malos, yo no mato personas buenas. Aunque ciertamente él pensaba que estaba haciendo lo bueno, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que eso era bueno también? No. ¿Por qué? Porque él no sabía discernir entre lo malo y lo bueno. Era porque no tenía el conocimiento de las dos cosas. Cuando Dios habló a Adán, le dijo: no comas de este árbol, porque este árbol tiene el conocimiento del bien y del mal. Cuando habla del conocimiento del bien, sabemos que son todas las cosas buenas, pero cuando habla del conocimiento también habla de que hay un conocimiento para lo malo, porque también hay personas que saben hacer lo malo y lo hacen muy bien, incluso a veces mucho mejor que las personas que hacen lo bueno. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios lo puso así desde un principio. Él lo dijo que así tenía que ser. Había la ciencia del bien y había la ciencia también del mal. Pero las dos cosas, el Señor decía que teníamos que aprenderlas. El Señor decía: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartara de él. Y también hay muchos textos donde empezó a haber hombres que empezaron a olvidarse de lo que era malo y empezaron a practicar lo malo delante de Dios pensando que a lo mejor estaban haciendo bien. Uno de ellos era de los hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño. No se sabe qué tipo de fuego era. Sin embargo, no le agradó a Dios esto que hicieron estos sacerdotes que habían sido ungidos para el reino de Dios, para el tabernáculo, para el servicio, y ellos murieron por esa causa. Después tenemos ejemplo de otros dos, los hijos de Elí. Y yo quisiera que fuéramos a ver esa cita ahí con los hijos de Elí en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y verso 12. Fíjese cómo dice este texto. No sé si alguien pueda leerlo por mí. Leerlo.
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Los hijos de Elí dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿por qué ellos no tenían conocimiento de Jehová si se supone que eran sacerdotes? ¿Su padre acaso no les enseñó? Claro que sí, pero probablemente a veces se les enseña solamente el bien. Yo pienso que fue lo que pudo haber pasado con ellos, que Elí les enseñó solamente lo bueno y ellos no sabían qué era lo malo. Pero después acá más adelante en estos textos sí dice qué era lo que hacían estos sacerdotes. Dice el verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De tal manera hacían con todo israelita que venía asido, es decir, cuando iban a ofrecer sacrificio al tabernáculo, mandaban al criado, ni siquiera eran ellos, ve y mete el garfio, y metían el garfio allí y sacaba una parte de la carne que tenían que ofrecer a Dios y lo guardaban para el sacerdote y lo daban. Y eso venían haciendo ya desde hace mucho tiempo con todo el pueblo que venía a la casa del Señor, al tabernáculo, y eso empezó a desagradar a Dios, y Dios les castigó, ¿verdad? Los asesinó también, los mató. Cuando tomaron el arca, más adelante nos dice eso en la Biblia, que ellos hacían esto continuamente con el pueblo, y el pueblo, por esa causa, ya no querían ir a la iglesia. Y muchas veces es lo que viene a pasar el día de hoy, que hay gente nueva que viene y nos mira a nosotros, y ahora está muy de moda decir que le escanean, ¿verdad? Y nos escanean de arriba abajo. Escanean al pastor, escanean a su esposa, escanean a sus hijos, luego escanean a los líderes, a los hijos del pastor, y escanean a todos. Y dicen, no, como que a mí no me gusta cómo me mira ese hermano. Como que ese hermano le falta amor, como que ese hermano ya ni me saludó y porque está enojado conmigo. Y empiezan a hacerse muchas ideas y dejan de venir luego a la iglesia. Simplemente porque vinieron, pasaron su escáner y dijeron, ¿sabes qué? Aquí como que no me gusta cómo se ve, no hay presencia o qué sé yo, y después decir un montón de cosas que no les agrada. ¿Pero por qué no les agrada? Porque no tienen conocimiento de Dios hoy en día. Hoy, lamentablemente, a mí me da mucha tristeza ver que sí hay iglesias que no se preocupan por enseñar la palabra de Dios, por enseñar el temor a Dios, porque no es nomás venirse a estar acá enfrente y ya todo está bien. Tiene que haber un temor de Dios primeramente para que podamos venir aquí a su casa a respetarle. Porque estos varones que les acabo de hablar, ellos no respetaban a Dios. Porque dice incluso que las mujeres que estaban afuera del templo o afuera del tabernáculo, pues se metían con ellos a tener relaciones que no debían de tener. ¿Pero por qué estaban esas mujeres ahí? ¿Por qué venían esas mujeres al tabernáculo? Porque tenían necesidades, ¿verdad? Pero los sacerdotes abusaban de esas mujeres que tenían necesidades. Y muchas veces hoy en día pasa así. También los líderes están abusando de mujeres que tienen necesidades, cuando necesitan oración por sus esposos, por sus hijos, o porque no encuentran guía, no encuentran una dirección.
y buscan un consejo, pero en lugar de consejo encuentran a alguien que empieza a abusar de ellos. Y es bien triste, hermano, que hoy en la iglesia estemos escuchando de adulterios, estemos escuchando de fornicaciones, estemos escuchando de mentiras, de engaños, de estafas, de robos. Y eso parece que ya no es de iglesia, ¿verdad que no? Pero tristemente se está viendo así. ¿Por qué? Porque ya no hay temor de Dios en las nuevas generaciones. Y pienso que parte ha sido de nosotros que no enseñamos lo que es agradable a Dios y lo que es desagradable a Dios. Tenemos que empezar a decir realmente lo que no le agrada a Dios también. Porque a veces estamos enseñando sí el amor de Dios, sí la salvación que es por gracia y todo eso, pero no le decimos a la gente que es pecado. Y por ende, pues la gente se va, pues yo tengo un Dios de amor que me da todo lo que le pido, como si Dios fuera nuestro criado. Y verdad que no es así. Nosotros no podemos decirle a Dios, haz esto, aunque a veces así lo hacemos. Ay Dios, dame, bendíceme, prospérame, cosas así. Pero realmente lo merecemos, que Dios esté a nuestra disposición de lo que queremos. Porque hay veces que le pedimos algo y no nos lo da y hasta nos enojamos con Él, ¿verdad? No, Dios, tú ya no me escuchas, ¿para qué quieres que vaya a la iglesia? ¿Para qué quieres que le dé la palabra si te pido algo y no me lo das? Nos enojamos rápidamente con el Señor cuando a veces las cosas no son como nosotros queremos, pero se nos olvida que Él es soberano, Rey de reyes. Amén. Señor. No hay nadie que le diga a Él, ¿qué vas a hacer? A lo mejor sí le podemos decir a Dios que haga algo, pero Él va a decidir si lo hace o no lo hace. Esa es su voluntad. Y nosotros muchas veces obligamos a Dios a que nos dé permiso de hacer ciertas cosas que a lo mejor Dios no quiere que hagamos, ¿no? Pero sin embargo, pues dice, bueno, no te lo permito, pero al rato vas a estar llorando y no te voy a hacer caso. Y luego nos deja, no nos castiga inmediatamente, ¿verdad? Porque si Dios nos castigara inmediatamente cuando hay un pensamiento malo dentro de nosotros o cuando hay una acción mala, y ya no estuviéramos con vida, quizás desde hace mucho tiempo. Si Dios fuera como era en el tabernáculo, ¿verdad? Que nomás había alguna mancha en el sacerdote, había un pecado y el sacerdote inmediatamente caía muerto, ¿verdad? O cuando tocaban el arca también caían muertos porque no estaban santificados y solamente se le permitía a los levitas tocar el arca. Pero hoy en día, hermano, cuando se invita a la iglesia, a la gente, se le habla de Dios, se le da el plan de salvación, pero después, ¿qué sigue? Hay que discipularlo, ¿verdad? Hay que bautizarlo. ¿Y después qué hay que hacer? ¿Qué hacemos después con los cristianos que ya fueron salvos y fueron bautizados? Hay que enseñarles, ¿verdad?, lo que es bueno y lo que es malo, y después enviarlos a que también ellos vayan a predicar. Porque esta es la gran comisión. Por eso muchos cristianos a veces están en la iglesia y pasan años y siguen la iglesia, pasan años y siguen la iglesia, y no ha alcanzado a nadie, no le ha enseñado a nadie el amor de Dios, no le ha predicado a nadie. ¿Cuál es la mejor forma de predicar afuera? Nuestra vida. Con nuestra vida. Es una verdad nuestro testimonio. Pero yo lo que he aprendido a veces con los... ¿Va a decir algo? Predicar con el ejemplo. Sí, con nuestro testimonio, con el ejemplo. Pero es lo que le decía, a veces la gente que viene a la iglesia nos mira y no nos mira muy bien y se va porque no nos creen. O nos miran y nuestro testimonio ya no hace efecto. Se supone que sí debería de haber un impacto, ¿verdad?, en la vida de decir, yo quiero ser como el hermano, yo quiero ser como, a lo mejor como alguien evangelista, como algún pastor, como algún maestro,
como algún profeta, como algún apóstol. Diga. Sí, gracias. Pues yo creo que en el momento en el que la persona desea o pide querer ser como otra persona, pues ya está bien claro que no tiene la fe, que no está cumpliendo con con los lineamientos de la Biblia, ¿no? O sea, lo que nos pide, nos indica. La verdad es de que yo en lo personal, en lo particular, pues tampoco, o sea, yo no he cumplido con estudiarla. Y sí, me doy cuenta en este instante que precisamente estoy hablando, o sea, en primera persona, o sea, por mí. O sea, lo que cuando cometo esas faltas para persona, repito, en ese sentido, pues es precisamente porque me falta fe, precisamente porque yo no estoy en el constante estudio para que llegue el momento en el que yo ya no desee ser como otra persona. Y así mismo, pues quererme y respetarme, que no me dé miedo pues casi nada, o sea, pues, bueno, que nos dé miedo nada más faltarle al Señor, ¿verdad? La soledad, por ejemplo. Yo le hablaba a una persona, le comentaba precisamente, si me permiten extenderme el besito, el día de hoy le decía a una persona, me da miedo ir al panteón, pues cómo andar en mi conciencia. Entonces, qué sí, bueno, claro. ¿verdad? Que Dios me trajo hasta aquí, porque, pues, si se dan cuenta, pues, que claro está, o sea, no he sido constante de venir, aunque he tenido el deseo, por supuesto, pero a veces no es suficiente el deseo, sino la responsabilidad y la fuerza de batear lo que sea para lograr, aún en la distancia y en todo lo que se Mientras uno busca al Señor y esté buscándole conforme a su voluntad, no debe de haber eso de que a lo mejor me siento solo, porque a lo mejor ahí también ofendemos al Señor, ¿verdad? Sí. Decirle, ay, me siento solo, y el Señor nos prometió estar con nosotros ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y ya se acabó el fin del mundo? No. ¿Verdad que no? Entonces el Señor nos hizo una promesa de estar con nosotros todos los días y no tenemos por qué sentirnos solos. Si nos sentimos solos es porque a lo mejor nos apartamos de Él, eso es diferente, ¿verdad? Pero estamos hablando nosotros de algo bien importante para nuestras vidas, que tenemos que tener en cuenta que Dios siempre está con nosotros, que tenemos que obedecerle, pero también que tenemos que saber diferenciar entre lo santo, dice el Señor, y lo profano. Entonces aquí la exhortación que yo les estoy haciendo a ustedes es precisamente eso, que empiecen a conocer lo que es bueno y lo que es malo y que lo empiecen a enseñar. ¿Por qué? Porque es la mejor metodología para evangelizar. Yo lo que les decía era que he aprendido del evangelio cuando se sale a evangelizar, que cuando tú estás hablando con una persona y no lo confrontas, es decir, con su pecado, con Dios, no va a cambiar, porque a veces le puedes tú hablar del amor de Dios y todo eso, y no, del amor de Dios, y yo sé que Dios me ama, yo también creo en Dios, yo soy hijo de Dios, y se escudan en esa forma. Pero cuando tú les hablas de su pecado, cuando Dios te revela a veces el pecado de las personas y les empiezas a hablar de sus necesidades, ellos empiezan a entender, porque el Espíritu Santo empieza a redarguir ese corazón, lo empieza a ablandar un poquito a su palabra. Y yo le aseguro que si esa persona tú le sigues ministrando, va a acabar llorando y va a entregar su vida al Señor. Pero hoy en día nos está dando miedo cuando hablamos con gente nueva, hablar del Señor y confrontar a la gente con el pecado que tiene para que vaya y lo entregue a Dios. Créame lo que eso es la mejor fórmula de evangelizar. Si usted quiere que alguien sea salvo, páreselo enfrente y empiece a decir lo malo que está haciendo. Y empiece a decir
también lo bueno que puede hacer, y empiece a decir entonces sí el amor de Dios, y va a ver que esas personas van a cambiar. Pero si nosotros no empezamos a enseñar a la gente lo que es bueno y lo que es malo, quizás nunca se vayan a arrepentir realmente de corazón. Quizás solamente vayan y escuchen que es un buen mensaje, les agrade, que a lo mejor lo que les dicen les guste, que les digan que Dios los va a bendecir, que Dios está con nosotros, que no nos va a pasar nada, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro protector, y todo lo vamos a agarrar así. Pero ¿qué pasa cuando realmente viene la maldad y nos alcanza en cierto momento? Ahí es donde ya esa persona se va, porque no ha aprendido que también en las cosas malas debemos de servir a nuestro Dios. Y yo les invito a que vayamos a la carta de Tito ahora. Tito era un siervo de Dios que Pablo le mandó una carta y le da instrucciones para las personas, ¿verdad?, que quieren servir al Señor. Me voy a volar ciertos textos y así para no alargarme tanto, porque esta carta a Tito está tremenda. En el capítulo 1 empieza con la salutación, ¿verdad? Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, dice, un verdadero hijo en la comunión, fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y voy en el verso 5 del capítulo 1, dice, por esta causa, diciéndole Pablo a Tito, te dejé en Creta, ¿para que qué? Le dice ahí, en ese verso 5. Corrigieses lo deficiente. Para que corrigieses, dice, lo deficiente. ¿Y qué más? Y establecieses. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y le da una lista del perfil que debe de buscar él en los que van a servir a Dios, ¿verdad? Pero si se fijan, el mandato principal es que le dice a él, para que corrijas lo deficiente. Y si miramos hoy la iglesia, cómo está en Celaya, cómo está en Uriangato, cómo está en Moroleón, y hacemos una lista de lo deficiente, de lo que está mal, ¿qué encontraríamos en esa lista? Muchas preguntas. Perdón, casi no la escuché. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Sí. O carencias. Carencias. Probablemente muchas. Pero ¿qué más encontraríamos de deficiente en la iglesia? La violencia. La iglesia. Pastor David. ¿Qué pasó ahí? No, llegamos hace tiempo a México, al Estado de México, nos invitaron a una congregación y resulta, no digo nombre ni Sí, nada, amén. ¿verdad? Resulta que si el esposo le pegaba a su esposa En la iglesia. y en la iglesia, los pastores y ya, o sea, platicándome de su esposa, ¿verdad? Estaba ya desesperada. Sí, amén. Pero uno los veía y pues parecía que no, entonces por eso digo, pues sí, como puede ser psicológico también, ¿verdad? En la iglesia Hay mucho tipo de violencia, quizás psicológica, como de golpe sí, también. verbal, ¿verdad? Psicológica, Sí. verbal. Sí. Pero bueno, para que vean que sí nos estamos dando Pero cuenta falta de de temor que hay muchas a Dios. cosas que hay que corregir. Sí. No solamente se trata de la violencia y de todas esas cosas, hermano, sino también de quién sirve, sino que también de cómo está el orden de la iglesia, sino, bueno, hay bastantes cosas en el sentido de que
nos falta bastante para que la iglesia tenga el orden que Dios había establecido primero, ¿verdad? Si no tenemos bien ese orden que Dios ha establecido, es bien difícil que llevemos la iglesia al cielo. Sí. Porque a veces que decimos, ¿quién se va al cielo? Amén, todos nos vamos al cielo. Ay, ya. Y una pregunta que hacía un pastor, no sé si sea correcta o no, ¿verdad? No lo he analizado bien. ¿Cuántos están en el cielo ya? Horas que nomás decimos. Decía que nosotros como cristianos ya estamos en el cielo. Y yo decía, ¿será cierto? ¿Será cierto que el cristiano ya está en el cielo? Pues unos sí y otros no. Unos y otros no. Ahora sí que nomás Dios sabe, ¿verdad? Es muy cierto. El Señor ha llamado a muchos y va a seguir llamando a muchos. Sí. Pero todos estos muchos, el Señor va a escoger solamente a unos. Así es. ¿A quién? Al buen siervo fiel, que dice, en lo poco fuiste fiel, En lo mucho te pondré. en lo mucho te pondré. Pero ¿qué es lo poco para el Señor? ¿Qué es lo poco? Lo que no hemos podido hacer, ¿verdad? Lo que nos manda el Señor en su palabra, eso es lo poco. Que vivamos conforme a las muchedumbre de su grandeza. Dice, nos vamos a ir para el 2 de Tito. Pero tú, dice, el verso 1 del capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, dice, sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjese, aquí solamente está en el punto de los ancianos, no está en el punto de los jóvenes. Dice que los ancianos sean sobrios. ¿Qué tal? ¿Será que en esta situación de aquí de Creta les gustaba mucho echarse el vino? ¿Será que por eso les decía, pues diles que no? Porque de después en este verso 3 dice, y asimismo las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Por qué esa recomendación a los ancianos? Porque ya van más cerca ajá, y que con la... Pues es que los ancianos ya cuando estamos viejitos decimos, una para que se me adelgace la sangre, ¿no? Porque no me voy a dar el infarto. No, ya. Así no. Ya abusaban. Ya se usaba el vino, ¿verdad? No es malo cuando tomas a lo mejor una, pero ya cuando te emborrachas es lo que dice el Señor que ya no. Porque fíjese, ¿cómo dice acá? Que las ancianas así mismo sean reverentes en su porte. Bueno, reverentes. Reverentes, no calumniadoras, ¿sí? Que no hagan chisme. Primera. Porque a lo mejor ya cuando andaban con 2 o 3 copitas hablaban de mal, ¿no? Y viejita. Pero aquí lo que me encanta a mí es esta al final del texto que dice maestras. Maestras. ¿Maestras de qué? Del bien. Bien. Maestras del bien. ¿Cuántas maestras hay aquí del bien? Pues las que luego enseñamos la palabra de Dios. No solamente es la palabra, sino que también hacer las cosas buenas, ¿verdad? Lo que hablábamos, y también decir lo que es malo, porque si no, volvemos a lo mismo. Si toda la gente sabe a lo mejor lo que es lo bueno, pero no sabe lo que es lo malo. Por lo mismo de la carencia del conocimiento, o sea que ya al final si no tiene la facultad, pues no. Sí, pues, pero aquí primeramente está poniendo una tarea bien importante a los ancianos y a las ancianas, que sean maestras, que enseñen. Pues sí, pues reciben la invitación a que ya se dediquen, ¿no? Aquí les enseñamos a los niños y todo eso.
Sí, acá dice, pues acá más adelante ya en el verso 4 del capítulo 2, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Porque luego ya no aguantan al marido. Y luego ya no aguantan a los hijos tampoco. Se los van y se los avientan a los abuelos. Ah, caray. ¿Verdad? Dice, ay, cuídamelo, yo no lo aguanto, no te vengo por él. Pero dice que las mujeres ancianas entonces enseñen a las más jóvenes y que los ancianos no se las tomen tan frías, que tengan una sobriedad, que sean sobrios. Pero también aquí más dice, en el verso 5 dice, a ser prudentes, a ser castas, dice, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a los maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque muchas veces por el testimonio que dan las mujeres dicen, no hombre, y esa mujer dice que es cristiana, y cómo trata a su marido, y cómo trata a sus hijos, ni les da de comer, los tratos mugrosos, piojosos y cosas así, ¿verdad? Y nada más refiere a la mujer, ¿verdad? No. No, pues sí, Es que ya me caló mucho. Como que ya. Ahorita lo que estamos leyendo decía para las ancianas, ¿verdad? Que lo tienen que Caballeros. hacer. Que sean prudentes. Ahora vamos en el 6. Estamos hablando de que el Señor le estaba dando primeramente la orden ¿a quién? A Tito. ¿Verdad? La carta fue escrita para Tito. Y en este caso podemos decir, aquí todo este mensaje fue escrito para el pastor David. Y luego para los ancianos de aquí de la iglesia y luego para las ancianas. Aquí está la recomendación. Vamos a decir que Tito era acá el pastor y que las ancianas son todos ustedes, ¿no? Vamos a hacer un suponer. Ya todo. Vamos en el verso 6. Exhorta, dice, asimismo a los jóvenes que sean prudentes, jóvenes, sean prudentes. ¿Por qué dice esto los jóvenes? Porque hoy en día los jóvenes ya no tienen temor de nada. Ya los jóvenes ahorita les dicen, bríncate de aquí, te van a salir alas y vuelas, y el joven se lo cree, brinca y no le salieron las alas y tras, ahí quedó. Los famosos, ¿cómo le llaman eso? Los retos, challengers, o algo así. Los retos que ponen por TikTok, los retos que ponen por Facebook. ¿A que tú no te comes 10,000 chocolates y cantas? Y ahí están los niños comiéndose los 10,000 chocolates y no pueden cantar. O ciertas cosas que son peligrosas, ¿verdad? Decían un reto que tenían que agarrar la llave y meterla en el conector donde conectan los aparatos electrónicos. ¿Qué creen que pasa? Pues eso, electrocutan. Pues a lo mejor se va a electrocutar, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí la energía a lo mejor no todos tenemos de la que nos puede matar, nomás nos va a dar un sacudidón. ¡Ay! Pero dice a ser prudentes, y esto es en cuestión de drogas, en cuestión de sexo, en cuestión de pecados. Porque los jóvenes son los... ¿Cómo se llaman los sicarios? Los sicarios. 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. ¿Son los que traen el cuerno de chivo? No es el chofar, ¿verdad? No. Bueno, fuera que trajeran el chofar. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de esos jóvenes que no les enseñaron esto? De las de antes, Ahí primeramente a lo mejor hasta los padres, pero es porque nosotros también como evangélicos no hemos sabido expandir la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y enseñarles estas cosas precisamente. Y que desde antes que hablábamos, ¿no? Esa parte de desamor, esa falta de fe en sí mismo, entonces, pues, ¿qué les podemos dar a nuestros hijos, a nuestros hijos? Pues es nuestra falta de compromiso con Dios, ¿verdad? Ya no queremos compromisos con Dios, solamente nos conformamos con decir, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y que se muera quien se muera, y a mí no me importa. Que se pierda quien se pierda. Acá el Señor dice, el que sea santo, santifíquese más, y el que sea impío, pues sígame más, que valga la pena la condena.
¿verdad? Porque van haciendo pecaditos así, pues, si se va a empuercar, meter en el cochinero, pues de una vez que se revuelque bien, que valga la pena la condena, ¿no? Del que se quiere pues condenar, digo, ¿verdad? Pero también si ustedes quieren santificarse, dicen, santifíquense más. En el nombre del Señor que dice Yahweh mi Mekadesh. ¿Qué quiere decir mi Mekadesh? El que me santifica. Él es el que nos santifica, no hay más. Así es. Vamos a continuar, está en el 7. Y aquí es donde no nos gusta, ¿verdad? Presentándote, ¿quién? Tú, Yo en todo como ejemplo de buenas Nosotros. obras. Yo. En todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando, ¿qué? Integridad. Integridad, ¿qué más? seriedad, Sinceridad. Seriedad. Es decir, primero te tienes que mostrar como un ejemplo de que tú haces buenas obras Así es. y que tienes integridad en ti y que tienes seriedad. Son bien diferentes las cosas, integridad y seriedad. En el 8 dice, palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjese, hasta con eso dice que vamos a avergonzar al enemigo. Si nosotros tenemos estas cosas que nos habla aquí, preséntate tú como buen ejemplo de buenas obras, con la enseñanza mostrando integridad y sinceridad. ¿Cuántos de aquí la tenemos? La integridad y la sinceridad. Las hemos aprendido. Somos pocos. Somos pocos. Con la ayuda de Dios. Sí. Con la ayuda de Dios. Lo bueno es que somos pocos. Porque si no hubiera ni uno estaríamos más mal, ¿no? Por lo menos hay pocos que todavía quieren hacer lo bueno. Amén. Amén. Continuamos en el 8, dice que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El 9, exhorta ¿a quién? a los siervos, A los siervos. ¿Quiénes son los siervos aquí? empleados, Amén. empleados, Amén, amén, a los Todos hijos. ustedes son siervos, ¿no? No dicen yo soy siervo del Señor. Hoy puros hijos. no siervos, ¿Son siervos o son hijos? Hijos, siervos. Siervos y hijos. Porque hay unos que dicen, no, yo soy hijo de Dios y no hago nada. Que lo hagan los siervos. Por eso digo, bueno, aquí ¿qué se considera usted? ¿Se considera hijo nada más sin hacer nada? ¿O se considera siervo que tiene que hacer todo? Hijos, siervos. Ese es el chiste. Ese es el chiste, pero no lo hacemos, ¿no? Exhorta, dice a los siervos, ¿a qué? A que se sujeten a los amos, a los pastores, a los gobernantes, ¿verdad? También nos exhorta la palabra que también las autoridades las tengamos por respeto, que agraden en todo, que no sean respondones, dice aquí. O los papás que los ven. ¿Será que los siervos ya son respondones? No, Sí, son. Que le diga el pastor David, a ver, hermano, barra la iglesia. yo les No, que voy a barrer allá, que la barra el hermano. Limpia los baños, hermano. No, yo que los voy a barrer, yo tengo tiempo. ¿Somos respondones? sí, cuando Si somos respondones, entonces ya no somos irreprochables. Pero es que es por eso, yo insisto en esa parte de que uno crece sin amor y eso, o sea, eso de rezongar, de levantar la voz, pues es un llamado de mi parte. O sea, ya, atiéndeme, hazme caso. sí, Y ya de ahí se va manteniendo ese mal hábito que... y se No hacen debemos de groseros. mantenerlo, tenemos que echarlo para afuera. Pues Hacen sí, pero groseros. si no hay quien me jale la rienda, o sea... No, pues, Sí, probablemente es eso. Una guía. Los líderes quizás de hoy en la iglesia ya no nos hablan tanto del pecado y de lo que es pecado. En cierta forma porque no quieren confrontaciones quizás con los hermanos de la iglesia. Pasa, por ejemplo,
tantísimos divorcios Ya no se divorcia. se mantienen, Ah, más ya bien no sí se se- divorcian por cualquier cosa, o sea, Sí, pues es que estamos hablando de lo mismo, ¿no? De que no tienen el temor de Dios, Y ya se enoja. nadie les ha enseñado que hay que aguantarse, que el matrimonio fue para toda la vida, no nomás para un rato. Que sufrir desde niño. Pero es y que porque nos aunque hace sí estén falta enamorados, conocer la palabra. aunque sí estén probablemente sí enamorados, pero a esa parte los está alterando, y pues en esa misma parte que prevalece el egoísmo, la soberbia, el mal orgullo, Bueno, a mí no me vas a gritar y él bueno, si ya estamos hablando de la iglesia, ya me preocupa más, hermano. Imagínense que en la iglesia y todo eso, Bueno, yo me vanidad, orgullo, estoy- todo eso se oye bien feo. Pues es que sí me falta mucho estudio, o sea, precisamente por eso. Estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de los de afuera. Pastor David, ¿cómo ve? ¿Reprobada? Hay que volverles a dar el mensaje de arrepentimiento. Ese es, bueno, pues ya después se Es tremendo, ¿verdad? Sin embargo, a lo mejor en cierta forma nos causa gracia de que hay todo esto, pero la verdad que ya cuando nos ponemos en tono serio, le decimos, Señor, ¿cómo es posible que pueda haber todo esto en tu casa? ¿Cómo es posible que en el lugar en el que yo me voy a reunir y que en el que decimos que habita tu presencia, porque Él es santo y sin santidad nadie ve al Señor? ¿Cómo es posible que vengamos, levantamos las manos, cantamos y decimos que somos bendición cuando realmente existen todas estas cosas dentro de la iglesia? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está la esposa? No lo sabemos. ¿Qué les decimos? Ni sabemos qué decirles. Los padres a veces ya no saben hablar con los hijos porque les empieza a decir, hijo, ven, vamos a la iglesia. Y el hijo luego se alebresta y casi es una golpiza para el papá. A mí no me digas qué es lo que tengo que hacer, yo ya estoy grande, y hasta lo andan demandando al papá, al final de cuentas. Porque hoy en día ya no se puede obligar a un muchacho que vaya a la iglesia, incluso ya ni a los niños. Y ahora las leyes de la inclusión y los movimientos y las comunidades LGTB y todo el abecedario Y y Z y todavía otros más dicen, ya no puedes decir eso. Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A ellos o lo que dice Dios? Dios. Dice Dios. ¿Se van a meter entonces en problemas con la ley? ¿Por qué no? Bueno, Porque dice Dios. A los cristianos de antes, eso era lo que tenían, problemas con la ley, porque no estaban sujetos a lo que la ley decía, y los gobernantes de aquel entonces se divertían con los primeros cristianos, mandándolos al circo romano, encadenándolos en las cárceles con cadenas, simplemente para renegar de su fe. No eran, apenas estaban comenzando a predicar. Y a ver si es cierto que eres muy cristiano, déjate suelto un león aquí hambriento, a ver si se te quita lo cristianito o no. Ahí está. Y ellos eran un orgullo, era una bendición para ellos pararse en medio de los leones y decir, yo sé en quién he creído, mi Redentor vive. Aleluya. Y hoy en día las leyes nos dicen que ya no podemos decirle a los niños que vayan a la iglesia, y porque la ley ya lo dice, nosotros somos bien respetuosos de la ley, ya no les decimos nada. No, hermano, tenemos que decirles. Ven. La palabra de Dios dice que en tiempo y aún fuera de tiempo, es decir, que cuando tengas la oportunidad de hacerlo tienes que decirlo, porque si no, estás fallando al Señor. Dice el 9, exhorta a los siervos que sean sujetan a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. El 10 dice, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo,
para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos, fíjense aquí el verso 12, enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. ¿Cuántos desean hacer las buenas obras? Amén. ¿Sí, amén? Amén. ¿Y la cela? Celar es decir que se pelee por ellas, que se pelee por hacer algo bueno. Y en el 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie, porque tú tienes un valor bien importante delante de Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios, actúa como hijo de Dios. Se exhorta, pero no es nada más exhortar por exhortar, ¿verdad? Tienes que ser buen ejemplo de buenas obras, Dar el buen ejemplo. íntegro, sincero, y el enemigo no va a tener nada, o sea, hasta el enemigo se va a avergonzar si tú le empiezas a decir cosas. Pero ¿qué tal si tú tienes pecado, no tienes temor de Dios, te paras en la iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? Murieron. ¿Qué les pasó a los hijos de Elí? Murieron. Incluso Saúl tuvo que morir. Y Saúl como que todavía da un pesar más. Él se tuvo que aventar sobre su propia espada. Como quien dice, se suicidó, quizás porque no pudo soportar ya lo que estaba pasando. Cuando él se creía que estaba agradando a Dios y obedeciendo a Dios, cuando Dios lo confronta se dio cuenta de que no era cierto. Y así nosotros también, si hoy Dios nos ha confrontado y nos ha dicho que seamos buenos, que deseemos las buenas obras para manifestar nuestra fe. Dice acá en el verso 2 que seamos ancianos sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Si nosotros hoy el Señor nos dice que seamos de esa forma, pues empezamos a ver cómo le vamos a hacer para llegar a ser de esa manera que Dios nos está pidiendo, para que nosotros veamos realmente la salvación, como decía acá de los otros textos que leímos más adelante, enseñándole a la gente, porque la gracia de Dios se ha manifestado en el 11 para la salvación a todos los hombres. Y cuando habla de los hombres también habla de las mujeres, para que las mujeres no se sientan, es que aquí nomás dice de los hombres, pero cuando habla del hombre también está hablando de la mujer, que los dos son uno, ¿verdad? Entonces, a hombres y mujeres Dios quiere que por esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, también de gracia, hablemos a los que están en pecado, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado desde un principio. Porque a Jesús le decían, ¿por qué Moisés entonces les permitió la carta de divorcio? Y el Señor les contesta sabiamente, ¿verdad? Dice, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés lo permitió, pero no era así. El Señor le recalcó al principio, no era así. Y el Señor no quiere que sea así. Entonces, démosle gracias a Dios que Él todavía nos dice que hablemos y exhortemos a la gente, la iglesia, y les enseñemos. Conviértase usted en un maestro. Mire, ya hay tantos apóstoles,
Hay tantos profetas que se dicen hoy en día, y hay evangelistas y hay pastores, pero ¿dónde están los maestros? Son 5 los ministerios. Ya nadie quiere ser maestro. ¿Por qué nadie quiere ser maestro? No lo sé. Pero tenemos que enseñar. Amén. Conviértanse en los primeros maestros y edifiquen la casa de Dios. Como dice acá, hay que corregir lo deficiente. En el verso 5 del capítulo 1, ¿verdad? Le dice a Tito que por esa razón lo había dejado en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Hermanos, yo solamente quiero darle gracias a Dios y recordarles que se sujeten al pastor y que traten de hacer con él equipo, porque hoy en día la iglesia ya no sabe hacer equipo con el pastor. Ya nomás estamos estorbando a veces a los pastores, nomás estamos criticando de que no habla, de que no dice, de que no enseña. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para apoyarle? Esta es una carga que ustedes tienen que poner el hombro con él y vamos juntos, pastor, a darle. Nada de que el pastor todo solo. Aquí la palabra ya nos enseñó que los ancianos, que las ancianas enseñen también. Que el pastor también enseñe, pero también ustedes. No dejemos toda la carga al pastor y al contrario, ayudémosle trayendo más gente. Pero también háblenles de lo que es bueno, pero también háblenles lo que está mal, para que ellos entiendan lo que está mal y no lo hagan, pero que también entiendan lo que está bien y lo hagan. Porque si nada más enseñamos lo puro bueno, créanme que se van a hacer lo malo. Y si nada más les enseñas lo malo, no saben lo que es bueno. Entonces hay que enseñar las dos cosas. El Señor dijo que había la ciencia del bien y el mal, y hay que enseñarles las dos cosas, a discernir entre lo santo y a discernir entre lo profano. Que Dios les bendiga. Y no sé cuándo nos volvamos a ver, pero yo cuando me acuerdo de aquí de la iglesia, sí hago una oración, le digo: Señor, bendice a los hermanos ahí en Celaya y que ellos puedan también crecer. Me da mucho gusto a veces ya mirar que a veces vienen más, que vienen diferentes, pero casi nunca veo a los mismos. Hay que traerlos y hay que enseñarles que sean fieles al Señor, que sean fieles a la iglesia y que sean fieles a ellos mismos, a sus creencias, a sus convicciones. Si ellos dicen: yo quiero ser un cristiano aquí de la iglesia, pues ámenlos, que aunque les pasen el escáner a ustedes, pues ya los vean de otra forma, ¿verdad? Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias.